Cuando nos miramos a nuestro interior, cuando nos ponemos a reflexionar sobre quiénes somos, sobre para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, hay algo que creo que debemos fijarnos mucho y es en esa parte nuestra de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros defectos. Todos queremos ser perfectos. Todos queremos no tener debilidades, todos queremos que sea pleno. Eso es lo que hay en nuestro corazón, pero muchas veces la realidad nos muestra otra cosa diferente. Hoy la palabra de Dios nos está enseñando cómo sacar ese máximo provecho de nuestras debilidades, cuando nuestro propósito es alcanzar esa perfección que trae de verdad felicidad, pero no una felicidad como la que nos da el mundo, no una felicidad que dura un momento y que al siguiente desaparece, sino es esa felicidad que es de carácter permanente, aún en las dificultades, aún en los problemas, aún en la enfermedad, en el dolor. Es esa paz interior que no tiene precio, esa paz interior que nos hace ver desde otra óptica las dificultades como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de mejora. Y para eso hoy es un día muy especial que la palabra de Dios nos invita entonces a que así como Saqueo, mejoremos o utilicemos mejor esas eh, debilidades, esos defectos, eso que no tenemos y que quisiéramos tener, lo utilicemos en nuestro beneficio. Por eso vamos entonces en este día a poner en las manos del Señor esas debilidades, esas flaquezas que, que nos hacen entender y que nos hacen comprender que necesitamos en nuestra vida, necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Por eso le pedimos en este día al Padre Santísimo, en este día especial, el día del domingo, el día del Señor, ponemos en sus manos todo lo que vivimos esta semana anterior, en las dificultades, de pronto esos enojos, esas inconformidades, esas quejas. Hoy se las ponemos a los pies de la cruz del Calvario y le damos gracias al Señor porque nos permitió superarlas, nos permitió lucharlas y salir avante. Y hoy domingo, eh, Día del Señor, le ponemos en sus manos esta semana nueva, esta semana que comienza hoy para que sea Él con su presencia, para que sea Él con su amor, con su misericordia, quien nos lleve, que nos conduzca en cada uno de los aspectos de nuestra vida. En este día la primera lectura es tomada del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 22 y hasta el 12, versículo 2. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres humanos y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144.
Bendeciré tu nombre, Dios mío, por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré por tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. La segunda lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos continuamente por vosotros para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de vuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró a Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy damos gracias infinitas a Dios. Gracias infinitas a Dios porque nos habla a través de su palabra. Porque a través de su palabra nutre nuestro espíritu, nutre nuestra alma. A través de su palabra empieza a salir y a sacar muchas cosas en nuestra vida que están en nuestra mente, que están en nuestras emociones, que están en nuestro interior, en nuestro corazón, y que no nos impiden, y que nos impiden avanzar y no nos dejan escuchar esa voz de Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu presencia siempre y en cada momento de nuestra vida. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por ese alimento, esa palabra tuya, Señor, que alimenta nuestra alma, nuestro interior, nuestro ser, lo más profundo, Señor, que tenemos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesucristo. Gracias por haber estado en la tierra y por habernos enseñado y dejarnos este cimiento de las enseñanzas con los apóstoles. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu Santo que nos muestra, que nos revela lo más profundo de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tanta bondad que derramas sobre los seres humanos. Porque así como dice en la primera lectura, el hombre, el mundo, es para ti como un grano de arena en una balanza. Gracias por no fijarte en nuestros pecados, en nuestra desobediencia. Gracias, Señor, porque nos corriges poco a poco con amor infinito, para que el hombre se dé cuenta, Señor, que está equivocado, que lleva un camino que lo conduce a la perdición. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos muestras la grandeza de tu amor y que quieres que todos y cada uno de tus hijos se salven. En este día, un día dedicado al Señor, vemos cómo en esta lectura del Evangelio de San Lucas nos muestra a un hombre que tenía unas características especiales. Era un hombre rico, jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, que tenía autoridad. Y no solamente era recaudador de impuestos, es decir, que en esa época se consideraba que los recaudadores de impuestos eran delincuentes porque primero perseguían a los más necesitados, a todo el pueblo, sin tener en consideración si tenían bienes o si tenían riqueza, sino que todos tenían que trabajar para pagar los impuestos. Pero lo más grave es que estos recaudadores de impuestos, la mitad se la echaban al bolsillo y la otra mitad pues se la llevaban a su correspondiente gobierno. Entonces eran unas personas que se enriquecían porque no tenían misericordia con los más humildes, con los más necesitados. Y en consecuencia eran unas personas avaras, eran unas personas codiciosas, eran unas personas egoístas porque solamente pensaban en su propio bienestar, en sí mismos. El, el hecho nada más de su ocupación y de su profesión hace que se comporten de una determinada manera frente a la sociedad. Y asimismo lo hacemos nosotros, que cuál es la actividad que nosotros desarrollamos nos ayuda mucho a definir quién es una persona. Una persona, por ejemplo, una persona que no piensa sino en ella misma, no le interesa sino cómo se enriquece ella, no le interesa sino cómo cubre sus propias necesidades y no piensa en las dificultades o en las necesidades del otro. Una persona que tiene mucho dinero piensa en atesorar, en guardar, y la codicia va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta hacer del dinero y de las riquezas un Dios, su propio Dios. Y por eso entonces anda en angustia, anda en desespero, y más en estas economías como las actuales, que son tan fluctuantes, que una empresa que hoy es próspera, mañana se puede ir a la quiebra, se puede ir a la ruina. Eso hace que las personas entonces vivan en angustia, vivan en desespero, vivan en constante alarma por lo que pueda pasar. Repito, en una economía que sube y que baja y que es tan cambiante. Entonces, fija, su riqueza es en los tesoros, en el dinero, en sus bienes. Entonces, este concepto de este hombre, pues era un concepto bastante, reitero, egoísta, eh, idólatra, porque tenía por Dios al dinero. Y entonces, pero creo yo
que él tenía en su corazón un vacío, que pese a todo lo que pudiera tener, que tenía autoridad porque era el jefe de los publicanos, que tenía poder porque, claro, al tener autoridad sobre todos, pues era el que podía tomar decisiones. Entonces tenía poder, también tenía autoridad para imponer los impuestos. Era un hombre que tenía entonces muchísimo dinero, pero tenía vacíos en su corazón. Y eso lo está representando en la estatura, porque era una persona pequeña, baja de estatura. Y eso entonces nos está mostrando una debilidad, una, una flaqueza que había en él, porque eso hace que una persona tenga una autoestima baja, así como su estatura es baja, también va a tener una estatura, una autoestima, un autoconcepto bajo de sí mismo. Entonces, esta persona tiene unas características muy especiales. Y entonces el Evangelio nos está mostrando cómo él, a pesar de esa dificultad o de esa cantidad de situaciones en su propio ser, en su interior que tenía, él sabía que tenía que buscar algo, algo que era superior a él, algo que era más importante que él mismo, algo que era más importante que sus debilidades, que sus flaquezas, que su pecado. Y entonces se enteró que Jesús estaba pasando por el lugar donde él vivía y sabía por dónde tenía que pasar Jesús. Hoy nosotros sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. O sea que sabemos cuál es el camino que nosotros debemos transitar en cualquier área de nuestra vida. Es Jesús mismo porque Él es el camino. Y entonces, si en este caso Zaqueo sabía cuál era el camino que él tenía que Jesús tenía que transitar. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Ese defecto, eso que él tenía que le faltaba, ¿cómo lo llenó? Como había mucha gente, él sabía que por su estatura pequeña no podía tener ese encuentro con Jesús. Jesús no lo podía ver a él y él no podía ver a Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Utilizó su ingenio, su creatividad y llenó ese vacío. ¿Cómo lo llenó? Subiéndose a un árbol. Utilizó esa debilidad, esa deficiencia que había en su persona, en él, la satisfizo, la cumplió subiéndose a un árbol. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús y que Jesús lo viera. Y logró su cometido. Logró su cometido porque Jesús alzó la mirada y vio a Zaqueo, vio a ese hombre que se esforzó a pesar, repito, de su pecado, a pesar de su codicia, a pesar de su ambición, a pesar de su egoísmo, vio que quería cambiar, porque él utilizó esa debilidad, reitero, ese faltante de estatura, utilizó un medio idóneo que era subirse a un árbol, precisamente para que él pudiera ver a Jesús y Jesús pudiera verlo ahí. Y logró el propósito que él buscaba, encontrarse cara a cara con Jesús, que Jesús lo viera. Y Jesús, al verlo, le dijo entonces que se bajara de ese árbol, porque no solamente lo vio, sino que también dijo, hoy voy a quedarme en tu casa. Eso hizo que este hombre cambiara, porque su deseo fue mucho más allá. Al comienzo, su deseo era solamente que pudiera ver a Jesús, pero Jesús le dio mucho más de lo que él estaba buscando, cambiar y transformar su vida. Y en consecuencia, cuando Jesús entró en su vida, entró en su casa, él cambió ese egoísmo por generosidad. Él se arrepintió de sus pecados, de sus equivocaciones, de sus errores, porque dijo, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, a los necesitados. Ya cambió su corazón.
Ese corazón que antes era egoísta se cambió a un corazón generoso. Ese corazón que antes no pensaba sino en sí mismo, ahora empieza a pensar en el otro, en los pobres, en los necesitados, en los que no tenían las mismas posibilidades que él tenía. Esa codicia fue transformada aquí por Jesús. Fue transformada ¿para qué? Para la generosidad. Fue transformada al desprendimiento, al de no me interesa ya los bienes, no me interesa, mi Dios cambia, porque ya mi Dios no es el dinero, las riquezas, el poder, sino ya eres tú, Señor, el Dios de mi vida, el Señor de mi vida. Y por eso entonces su transformación es absoluta. Y entonces empieza también a reparar. Señor, si a alguien le he quitado, le devolveré 4 veces más. Empieza a reparar sus errores, sus equivocaciones. Y ahí es cuando empieza entonces a fructificar, a que todo lo que cambia Jesús, lo que cambia el Señor en nuestra vida, empieza a dar sus frutos. Empezamos a devolver más de lo que hemos quitado, porque Jesús, Dios dice eso en su palabra, que Él nos restituirá y nos restituirá doblado lo que nosotros hemos perdido cuando abrimos nuestro corazón. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos entender que Dios quiere entrar a nuestra vida. Dios quiere que esas debilidades que nosotros tenemos, que esas flaquezas, que esos defectos, los utilicemos para buscar cómo acercarnos a Dios, cómo acercarnos, tener ese encuentro personal, esa mirada con el Dios, esa mirada con el único Dios, con el único que no nos juzga, que no nos critica, con el único que nos hace tener conciencia de pecado, que es ese Padre bondadoso, ese Padre misericordioso, ese Padre que mostró en su Hijo la grandeza de su amor, la grandeza de su consideración, de su misericordia hacia nosotros. Esta vida de este ser humano, de Zaqueo, que también puede ser el cambio y la transformación y la conversión de cada uno de nosotros, como es en el libro de la sabiduría en la primera lectura. Dios no mira nuestros pecados, nos corrige poco a poco para que nos arrepintamos, para que cambiemos, para que nos convirtamos a Él. Qué bueno que hoy domingo, un día que meditemos nuestra vida, que reflexionemos sobre cuál es el camino que nosotros llevamos. No nos fijemos en las debilidades, en las flaquezas, para quizás juzgarnos, para criticarnos, y mucho menos a los demás, sino es cómo podemos utilizar esas debilidades, cómo podemos subirnos a un árbol para completar la estatura que nos hace falta. ¿Cómo podemos pedirle al Señor que quizás esa ceguera espiritual nos la quite para poder ver su grandeza, las maravillas de su nombre? ¿Cómo podemos nosotros quizás esa sordera espiritual que hemos tenido hasta hoy, a través de su palabra podamos convertirla en que hoy escuchemos la voz de Dios, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que por el contrario, con esa agua que el Señor rocía en cada uno de nosotros, que es su Espíritu Santo, podamos nosotros entender y comprender la gran maravilla de todo lo que Jesús puede hacer a través de la aceptación de que nosotros utilicemos, repito, esas debilidades, ese pecado, ese defecto, esa situación de complejidad, esa situación de dolor, de angustia, que nosotros la podemos utilizar para buscar realmente a Dios. Por eso le damos gracias infinitas al Señor, porque Él quiere entrar y cambiar y transformar nuestra vida. Así como se cambió y se transformó la vida de Zaqueo, que hizo todo lo necesario para entender que requería que su vacío
Solamente Dios lo podía cambiar. No busquemos en las riquezas, no busquemos en los demás, no busquemos afuera eh, llenar nuestras debilidades, busquemos en nuestro propio interior y abramosle al Señor nuestra vida para que Él pueda entrar y cambiar y transformar lo que realmente quiere que nosotros seamos. Padre, te damos gracias en este día por tu bondad y tu misericordia. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida misma. Que tú seas el que entres a transformar. Así como dice el Salmo, Señor, tú eres la luz que iluminas nuestras tinieblas. Dios, con tu luz ilumina, Señor, nuestras oscuridades. Te las ponemos en tus santas manos para que tú cambies y transformes nuestro interior y así cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para que cambie nuestra manera de vivir. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.